Queridos amigos, muy buenos días. En este video vamos a hablar un tema sobre el discipulado, que se titula Reclamando las promesas de Dios. Imagínense ustedes que tienen un hijo y ese hijo no les va muy bien en sus tareas de la escuela. Y ustedes prometen darle 2.000 pesos por cada 7 que usted recibe de él. Entonces usted empieza a ver que su hijo empieza a mejorar su promedio, empieza a esforzarse, a estudiar. Y cuando él viene a la casa, lo primero que dice, papá, papá, ¿dónde están mis 1.000 pesos? Si él le dice eso, es porque él está confiado de que usted va a darle ese dinero que le prometió. Ahora, ¿qué pasaría si usted no puede dárselos porque en ese preciso momento usted no tiene dinero? Sería muy triste para él, ¿verdad? Pero si lo ponemos en la parte espiritual, ¿usted cree que Dios le falta algún recurso para no dar alguna promesa que Él ha dado a nuestras vidas? Creo que no. Creo que no y es imposible. ¿Qué pasaría también si usted se diera cuenta o leyendo un libro que ese no es el mejor método para motivar a su hijo? Entonces le dice, hijo, lamentablemente no te voy a poder dar el dinero que yo te prometí por esta y esta razón. Ahora, si lo vamos a la parte espiritual, ¿el Señor se retrae en alguna promesa que Él ha hecho? Por supuesto que no. Si nosotros hemos cumplido los requisitos de su promesa, lo más probable es que Él va a cumplir su promesa. De la misma manera, estimados amigos, el Señor nos motiva a crecer en la fe por medio de todas las promesas que se encuentran en la Biblia. Son más de 1.000 promesas que se encuentran en las Sagradas Escrituras sobre todo tipo de temas, en donde Dios promete su auxilio, su ánimo, su fortaleza, su contención. Pero hoy día quiero hablarles sobre la importancia de reclamar esas promesas y la fe que debemos tener para lograr que esas promesas se materialicen en nuestra vida. Quiero empezar primeramente leyendo a ustedes Primera de Juan capítulo 5, versículos del 14 al 15. Y dice así, y leo, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí nosotros tenemos una, una promesa de Dios, que si nosotros tenemos confianza en Él, en aquel que cumple, en aquel que es fiel en cumplir, entonces Él va a cumplir esas peticiones que nosotros hacemos. Ahora quiero mencionar algo muy importante. La fe del cristiano no es una fe ciega. Muchas personas nos critican y dicen que nuestra fe es una fe ciega, pero en realidad nuestra fe no es una fe irracional. No es que el cristiano dice, mira, ¿sabes qué? Yo no entiendo esta situación, pero la creo igual. En realidad, en el terreno de la fe no importa tanto lo que yo creo, sino importa el objeto de la fe. En este caso, aquel que prometió, aquel que dio esa promesa. Por tanto, nuestra fe no solamente descansa en el acto de mi creencia, mi convicción, sino en quien lo ha prometido. Nuestra fe no solamente depende de nuestros sentimientos, sino también de aquel que la hizo. Porque, seamos claros, lo que yo acepto en mi corazón, pero rechazo en mi mente, no me puede hacer plenamente feliz. Nuestra fe tiene una base. No solamente creemos en el Cristo de la fe, sino también creemos en el Cristo histórico, aquel Cristo que fue, que existió, que vivió hace 2.000 años atrás y que muchos de los historiadores de ese tiempo corroboraron su existencia. Por tanto, el Cristo de la fe está muy unido al Cristo histórico. Por tanto, nuestra fe no es ciega. Lo que nosotros creemos también tiene una base racional. Debemos recordar que el mismo Señor dijo que Él desea que le amemos con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra mente y también con toda nuestra fuerza. Por tanto, nuestra fe no es ciega, se fundamenta en las promesas de Dios. Y aquí pasamos a un punto muy importante.
Nuestra fe no debe fundamentarse en el sentimentalismo. En la mentalidad posmodernista que estamos viviendo existe una clara inclinación a prestar oídos al sentimiento, a pensar de que si el corazón manda, si el corazón dice, si yo lo siento, eso es válido, eso tiene sentido, eso es real. En realidad, el sentimiento viene después de la fe. Porque pongamos esta suposición. Si yo pido perdón a Dios por algo que he cometido mal y yo estoy realmente arrepentido por eso, entonces yo debo creer que Él me va a perdonar, no solo porque yo lo sienta, sino porque Él lo ha prometido. Él ha dicho, por ejemplo, en Primera de Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Por tanto, yo debo creer no porque sienta al siguiente segundo de mi petición una especie de paz, de gozo, sino que debo creerlo porque Él lo ha prometido. Se dan cuenta que es importante que la fe no sea una fe ciega, sino que nuestra fe esté fundamentada en el objeto de la fe, en aquel que lo prometió. De la misma manera, cuando nosotros somos tentados y les pedimos al Señor, Señor, líbrame de tal o cual tentación, yo debo creer al segundo siguiente de mi pedido de que Él cumple su promesa, porque Él lo dijo en su palabra, que Él nos libra cuando somos asediados. Él nos dice que nos trae la solución cuando viene la tentación. Entonces, no debemos seguirnos por nuestros sentimientos. Los sentimientos vienen después. Lamentablemente estamos viviendo en un cristianismo muy sentimentalista. Quiero hacer alusión a un libro muy bueno que les recomiendo, búsquelo en internet, de Roger Mermau. Se llama Viaje a lo Sobrenatural. Este, este libro habla del testimonio del autor que en algún momento de su tiempo, cuando era joven, fue invitado a formar parte de un grupo espiritista que tenía claros lazos con los espíritus de demonios. Entonces él en su testimonio cuenta cómo los demonios trabajan en la vida de las personas. Y él menciona en su libro que los espíritus de demonios le encantan que las personas se centren en sus sentimientos, porque al centrarse en sus sentimientos, entonces no pueden tener una clara visión de la realidad que están viviendo, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Nosotros debemos no solamente fijarnos en nuestros sentimientos, sino en nuestra fe, en aquel que cumple las promesas. Quiero leer una cita que Ellen White, una escritora cristiana y muy importante para nosotros, los adventistas del séptimo día, dice sobre este tema de no centrarse en los sentimientos. Ella dice así: no necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. El don está en la promesa y podemos emprender nuestro trabajo seguro de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido y que el don que ya poseemos se manifestará cuando más lo necesitamos. Por tanto, usted debe considerar que hay algunas promesas que el Señor ha dado, que son promesas espirituales que Él ha prometido responderla inmediatamente. ¿Cuáles son? Cuando usted pide perdón por sus pecados, Dios promete perdonar completamente e inmediatamente esa falta. Cuando usted pide sabiduría, Santiago 1:5 dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a cada uno con abundancia y sin reproche. Si usted pide sabiduría, se le dará inmediatamente. Cuando usted pide sabiduría para hablarle de Cristo a otras personas, Dios también en Mateo capítulo 10, versículo 20, dice que no nos debemos preocupar por lo que debemos de hablar, sino que el Espíritu Santo hablará por nosotros. También nos dice la Biblia otra promesa, que si nosotros pedimos el bautismo diario del Espíritu Santo, Él nos dará el Espíritu Santo. Lucas 11:13 nos dice: así como los padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará
el Espíritu Santo a aquellos que lo piden. También cuando nosotros estamos ansiosos y pedimos a Dios que nos libre de la ansiedad, de la angustia, Él también responde prontamente e inmediatamente. Otra promesa espiritual que tenemos es que cuando estamos en tentación y clamamos al Señor que nos libre, Él también nos libre. Por tanto, tenemos muchas promesas espirituales que Dios promete en darlas, cumplirlas inmediatamente. Hay otras promesas, por ejemplo, físicas, que Dios se reserva su derecho, porque Él sabe en su sabiduría qué es lo mejor para nosotros, en contestarnos sí o en contestarnos no. Por ejemplo, cuando en Isaías 43:2 dice, cuando tú pases por las aguas, no te anegarás, y si la llama, si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Esa promesa fue cumplida en Daniel capítulo 4, cuando los amigos de Daniel rehusaron arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor, y ellos fueron lanzados al horno de fuego. Y en el horno de fuego, increíblemente, ellos no se quemaron. Cuando Nabucodonosor los sacó de ese horno, ni siquiera olor a humo tenían. Dios cumplió esa promesa de Isaías 43:2 en la vida de ellos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Jerónimo y con otros mártires del siglo III, el siglo IV, que fueron quemados en la hoguera? Ellos murieron quemados por fuego, pero de alguna manera que nosotros no entendemos porque no tenemos esa información, Dios de alguna manera también respondió de manera sobrenatural esa promesa, porque cuando, por ejemplo, Jerónimo fue quemado en la hoguera, antes de morir, él oraba, cantaba a Dios hasta su último aliento. Pero quiero hacer mención que hay promesas espirituales que Dios promete cumplirlas inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Cuando nosotros pedimos que el Señor hacemos una petición al Señor y nosotros sabemos que esa promesa Dios la contesta inmediatamente, lo que debemos hacer inmediatamente después de haberla pedido es agradecer porque Dios va a responder esa oración. Por ejemplo, si yo soy tentado en algún vicio, en alguna adicción, en alguna situación que me está haciendo mal, y yo le clamo a Dios y le digo, Señor, ayúdame en esta situación que estoy viviendo, al siguiente segundo yo lo que debería decir, Señor, gracias porque tú me vas a libertar de esta tentación. ¿Ustedes creen que Dios no va a responder si nosotros oramos de esa manera? Por supuesto que sí, mis queridos amigos. Dios contesta inmediatamente cuando se trata de estas promesas espirituales que anteriormente hablamos. Quiero mencionarles que cuando en mi experiencia personal yo soy tentado o tengo ansiedad o tengo angustia y yo oro a Dios, y no solamente oro a Dios suplicándole que Él me libre, sino que también le agradezco porque Él va a cumplir esa promesa, inmediatamente soy libertado en una manera sobrenatural, porque ejerzo fe cuando yo agradezco a Dios antes de sentir la petición que le hice. ¿Cuál es el problema? Que tenemos nosotros la tentación, la tendencia, la costumbre como cristianos a, a repetir y reiterar una petición que nosotros sabemos en la Biblia que Dios responde de inmediato. Por ejemplo, vuelvo al mismo caso. Si yo soy tentado en algo y yo le digo, Señor, por favor, líbrame de esta tentación. Y como yo no siento que estoy siendo librado, entonces nuevamente vuelvo a pedir, Señor, líbrame por favor de esta tentación. Tú eres poderoso, tú eres grande. Señor, por favor, líbrame de mi tentación. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos pidiendo y repitiendo la misma petición una y otra vez, creyendo que por nuestra palabrería, por nuestra cantidad de oración, Dios, como que vamos a persuadir a Dios que responda esa petición? Cuando en realidad, si Él ya prometió que iba a cumplir inmediatamente, lo que nosotros deberíamos hacer luego de pedirlo es agradecer porque Él lo va a cumplir. Eso significa cuando Pablo dijo, yo sé en quién he creído. La fe no se concentra en la convicción que tengo, sino en el objeto de la fe, en Dios que ha prometido
cumplir esas promesas espirituales. Entonces, yo les animo en Dios, en el Señor, a que tratemos de cambiar nuestra mentalidad, que no vivamos angustiados repitiéndonos una y otra vez cuando somos tentados, cuando somos angustiados, cuando pedimos el Espíritu Santo, cuando eh, pedimos sabiduría, pedir una y otra vez ese mismo pedido, cuando Dios ya ha prometido responderlo de inmediato. Lo que usted tiene que hacer es pedir y al siguiente segundo agradecer a Dios porque Él ya lo va a cumplir. Le animo a que usted lo intente. Intente ese tipo de oración. Porque usted debe considerar lo siguiente, que cuando usted pide y pide y pide algo, en realidad está fijando ese sentimiento negativo en su mente. Por ejemplo, si yo le digo, Señor, ayúdame, yo no quiero fumar, y sigo teniendo las ganas de fumar, Señor, por favor, no quiero fumar, y sigue teniendo ese deseo, ese impulso, Señor, por favor, tú has prometido que tú eres poderoso para que yo no fume. Si usted repite a cada rato en su mente, no quiero fumar, no quiero fumar, ¿qué está tratando, qué está formando en su mente? El deseo y el pensamiento de fumar. ¿Qué es lo que debería decir entonces usted? Lo que debería decir, Señor, tú eres poderoso para sacarme este deseo de fumar. Sácame este deseo de fumar. Y al siguiente momento decirle, Señor, te agradezco porque tú ya me sacaste o me vas a sacar ese deseo de fumar. Diferente, ¿verdad? Distinto. Le animo en este momento a hacer el siguiente ejercicio. Piense en una o dos promesas bíblicas que a usted más le guste. Y en este momento yo le invito a hacer una oración, incluyendo en la oración sus promesas, las promesas de la Biblia, las promesas que usted pensó. ¿Usted ha considerado incluir en sus oraciones promesas de Dios, promesas bíblicas? Yo le animo a incluirlas, así como lo hizo Jonathan, así como lo hizo Josafat, así como lo hicieron David y muchos otros. Quiero invitarle entonces a que nuestra vida de fe sea fortalecida al reclamar las promesas de Dios y al agradecer a Dios porque Él va a contestar nuestras peticiones, aunque a lo mejor nosotros no lo sentimos. Quiero orar y quiero hacer una oración por ustedes. Oremos. Señor bendito, agradezco en esta hora por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu eterna paciencia, porque tu palabra dice que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, te agradezco también, porque si hoy día vamos a ser tentados, si clamamos a ti, si pedimos que tú nos libertes de esa tentación, tú vas a responder esa oración, porque poderoso eres, porque tu palabra dice que hay más con nosotros que contra ellos, que más hermoso es colocar nuestra confianza en ti que en el brazo de la carne. Por tanto, Señor, suplicamos que nuestros amigos que nos están viendo en este momento puedan también empezar a orar de esta manera, reclamando tus promesas y agradeciéndote, a pesar de que no lo sientan, de que tú vas a responder sus preguntas, sus peticiones. Señor, muchas gracias por todo. Lo agradecemos por Jesús. Amén. Entonces, queridos amigos que están viendo este video, que es de discipulado, les animo a cambiar la manera en cómo nosotros oramos, ¿ya? Si alguno después quiere comentar su testimonio, su experiencia, cómo ha sido, le animo a que lo pueda hacer en forma interna en este chat del YouTube para poder compartir cómo Dios nos liberta, cómo Dios nos ayuda a crecer en la fe. Que Dios les acompañe grandemente y recuerden, la tarea para ahora es incluir promesas bíblicas en sus oraciones y agradecerle a Dios porque Él va a contestar las peticiones que usted le ha hecho. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe en todo.